Bienvenidos a Evoluciona con Angie Dueñas. Hermosa sobreviviente transformada en alma libre. Mi nombre es Angie Dueñas y te doy la bienvenida de vuelta a tu espacio de evolución. Y si estás en este momento aquí, seguramente es porque tu alma ya está lista, ya está abriendo ese capullo y estás lista para empezar a abrir tus alas. Y eso es lo que yo te estoy ayudando a hacer ahorita, es a tejer ese par de maravillosas alas que te van a dar esa libertad para fluir con la vida con mucha libertad. Y si has estado siguiendo este viaje, ya sabes, pues probablemente ya hiciste tus ejercicios, sabes cómo reescribir tu historia desde un poder del lugar y no quedarte atorada en el dolor. Y así es de que hoy vamos a hablar de algo que puede sonar un poquito controversial al principio, pero que va a cambiar completamente el cómo ves las experiencias más difíciles que te ha tocado pasar en tu vida. No solo se puede sobrevivir al trauma, no se puede quedar uno con la idea de que, bueno, ya la libré. De lo que se trata es de poder emerger y sacar la fortaleza que viene acompañándolo, que puedas tener más sabiduría y que al final de esa experiencia te puedas sentir incluso más poderosa de lo que eras antes. Y no estoy hablando en ningún momento de minimizar el dolor o de que nos quedemos con la simple idea de decir, bueno, pues es que todo pasa por algo, ¿no? Estoy hablando de, pues sí, de ciencia real sobre un fenómeno que de alguna manera los investigadores ya han venido documentando desde hace un buen tiempo. Esto es de lo que hablan ellos sobre el crecimiento postraumático, porque aquí está la verdad y esto es algo que de verdad tú necesitas escuchar. Tu capacidad de transformar el dolor en poder no es solo como una esperanza, es realmente neurobiología. Así es de que no estamos hablando únicamente de esta parte, vamos a decir, pues a lo mejor fantasiosa o eso que tú pudieras pensar, bueno, pues es que eso simplemente se queda en un ideal. Bueno, pues déjame contarte sobre el momento en el que pues a mí también me tocó darme cuenta de que mi mayor fracaso, si lo quieres ver de esa manera, había sido pues mi mayor preparación. En algún punto de mi vida acababa de salir de una relación que pues no había sido necesariamente la mejor de mi vida y una que pues sí había durado algunos años y que me había dejado hasta cierto punto dejándome pues vacía, sintiéndome como si fuera un cascarón, pero hueca, de quien había sido en algún momento una sombra. Y ahorita pues en ese momento me sentía totalmente desvanecida y por muchos meses me sentí culpable, me preguntaba pues cómo pude ser tan ciega, cómo permití que me trataran de esa manera. Mi autoestima estaba literalmente por el suelo y mi confianza en mi juicio pues ya te podrás imaginar, ni siquiera existía. Durante algunos meses sí me tocó vivir en lo que ahora sé, ¿verdad? Que es una depresión y no quería salir, ¿verdad? No quería a lo mejor tener nuevos amigos o relaciones, simplemente me quería quedar encerrada, tal vez en algún punto perdí el interés de hacer las cosas que en alguna ocasión o que previamente me daban alegría. Pero algo extraño empezó a pasar, pues a lo mejor por ahí de un tiempo, unos 6 meses que habían pasado, y comencé a notar que hasta cierto punto yo tenía ya una habilidad de poder leer a las personas de una manera muy diferente que antes no había podido hacerlo. Cuando una amiga me contaba sobre sus problemas, porque eso es algo que me pasaba con mucha frecuencia, y venían y me daban pues los datos, las señales, y yo podía ver pues esas banderitas rojas, señales de alerta que antes pues hasta se me habrían pasado
por alto. Cuando estaba en algunas situaciones, en eventos sociales, pues ahí mi radar estaba a todo lo que da para poder detectar, ¿verdad? Si estaba viendo alguna situación por ahí, alguna dinámica que estuviera siendo algo complicada. Y me volví súper sensible a eso. Me di cuenta de que mi experiencia traumática, de alguna o de otra manera, se convirtió, como ya lo he dicho antes, en un superpoder. Y era la capacidad de, pues, detectar a kilómetros de distancia, pues, la manipulación emocional. Y no fue solamente eso. También había desarrollado, pues, una compasión profunda, porque al final del día lo que yo siento y he sentido siempre, pues esta necesidad de conectar y de ayudar a otras mujeres que probablemente han pasado o están pasando por situaciones muy similares. Y pues con ello, igual, desarrollé esta paciencia con el proceso de sanación, porque antes era súper desesperada, era la que quería tener los resultados, pero quería tenerlos ya. Esto me ayudó a tener una apreciación también por las relaciones sanas, que al final era casi algo, pues vamos a decir, espiritual. Un día una amiga me dijo algo que pues sí me ayudó muchísimo a cambiar la manera en la que yo estaba viendo las cosas. Y esto fue, me dijo, Angie, no sé qué pasó contigo, pero en estos meses eres otra, eres diferente, estás renovada, eres como una versión 2.0 de ti misma. Y de alguna manera te has vuelto un poco más sabia, más real. En ese momento yo entendí algo. Y esto me cambió completamente. Y cambió la manera en la que yo estaba interpretando mi estado de vida en ese momento. Mi trauma no me había dañado, ¿sí? Había transformado a quien yo era. Las habilidades que había desarrollado para sobrevivir y sanar de esa experiencia me habían hecho, pues, más poderosa, si lo queremos ver de esa manera, de lo que yo era antes. Y eso, mi querida amiga, eso se llama crecimiento. Y sí, es crecimiento postraumático. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo funciona y cómo puedes aplicarlo a cualquier experiencia que hayas pasado, pues cualquier experiencia difícil que te haya tocado en la vida. Porque es importante que aprendamos a vivir con las circunstancias que nos sucedieron, aunque parezcan que fueron muy complicadas o que fueron muy difíciles y que hasta cierto punto, porque sí, muchas veces hablamos de ellas como que marcaron nuestra vida, pero que esta marca sea para bien, que sea para positivo, que sea para que hayan hecho un parteaguas de crecimiento, de fortalecimiento en tu vida. Así es que vamos a hablar de esto y vamos a empezar hablando de qué es realmente el crecimiento postraumático. Bueno, el término fue acuñado por dos psicólogos de la Universidad de Carolina del Norte, de los cuales te voy a pasar a deber el apellido porque está muy complicado, pero ellos se llamaban Richard y Lawrence, quienes después de estudiar a miles de personas que habían pasado por experiencias traumáticas, pues descubrieron algo extraordinario. Descubrieron que entre el 30 y el 90% de las personas que experimentan trauma, pues también reportan crecimiento positivo. Y esto como un resultado directo de la experiencia. Y esto no quiere decir, obviamente, que el trauma, pues, que sea bueno, ¿no? O que sea necesario para crecer. Es que los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de transformar el sufrimiento en sabiduría, en fortaleza y en propósito. ¿No te parece que eso es extraordinario? Ok, ahora vamos a hablar de la diferencia entre el término resiliencia y crecimiento postraumático. Vamos a entender que la resiliencia es regresar a donde estabas antes, a diferencia del crecimiento postraumático, que resulta en convertirte en una versión más fuerte de ti misma, de lo que eras antes. La resiliencia dice, sobreviví y estoy bien. La libré, aquí estoy, no ha pasado nada. Pero el crecimiento postraumático dice,
sobreviví y ahora soy más poderosa, soy más fuerte, soy más sabia, adquirí nuevas habilidades. Ahí está la diferencia. Ahora, vamos a hablar específicamente de los 5 dominios del crecimiento postraumático. Vamos a hablar que el primer dominio es la apreciación mejorada de la vida. Y esto es que cuando nos sucede algo que nos ha movido desde nuestros cimientos, pues las cosas pequeñas se vuelven profundamente significativas. Cada día se siente como un regalo en lugar de una obligación y de alguna manera se desarrolla esta sensibilidad y esta gratitud que no se puede fabricar. Esta solamente la podemos recibir o la podemos sentir o experimentar cuando te la ganas después de una experiencia de este tamaño. Por ejemplo, una mujer que sobrevivió al cáncer me dijo, antes del diagnóstico me quejaba del tráfico y me quejaba de la gente, me quejaba de las colas en donde tenía que esperar. Ahora cuando estoy atorada en el tráfico, miro por la ventana y pienso, estoy viva para experimentar esta situación y estoy feliz de poder estar aquí. Esto lo ha hecho completamente diferente. La forma en la que ella experimenta cada situación, por mínima que parezca y por insignificante que parezca, le hace sentir felicidad porque al final se siente agradecida por tener lo más importante, que es su vida y su salud. Ahora, el segundo aspecto son las relaciones más profundas. Pierdes la paciencia para relaciones superficiales, es decir, empiezas a valorar lo que realmente tiene valor y sentido. Desarrollas la habilidad de crear intimidad emocional real y tu vulnerabilidad se convierte en un puente de conexión, pero que sea una conexión real, una conexión fuerte, una conexión auténtica. Por ejemplo, te voy a decir que en mi caso, ¿verdad? Después de mi divorcio, sí, me tocó perder algunas amistades, porque suele suceder, pero las que se quedaron se volvieron más profundas. Incluso muchas que a lo mejor estaban un poquito distantes, fueron las que aún puedo decirte que estos días conservo, se hicieron más profundas, y más que cualquier relación que a lo mejor había tenido antes. Y aprendí la diferencia entre tener simplemente conocidos o compañeros con los que son los verdaderos amigos. El aspecto número 3 es la conciencia de fortaleza personal. Te das cuenta de que puedes sobrevivir a cosas que incluso antes podías pensar que te podían matar. Y empiezas a desarrollar esa confianza, ¿no? En la capacidad que tienes de manejar, pues, tus adversidades que pudieran presentarse en un futuro. Tu relación con esta cosquillita, con esta parte del miedo cambia de una manera extraordinaria, porque pues ya no te sientes, yo recuerdo que después de mi divorcio yo decía, ya me puede pasar cualquier cosa y yo sé que voy a estar bien. Ya no tienes ese temor porque sientes que has podido sobrevivir a una dificultad muy grande. Y eso es algo que no tiene, ni siquiera lo podemos imaginar, un precio. O sea, es algo que ganas y que es maravilloso. Nuevas posibilidades es el aspecto número 4. Siempre digo, después de una situación complicada, se abre un abanico de oportunidades, se abren puertas que a lo mejor ni siquiera estabas consciente de que existían. Desarrollas habilidades e intereses que a lo mejor antes no te habrías dado la oportunidad de explorar y tu definición de lo que es posible se expande. Empiezas a creerte más capaz de hacer cosas y por lo tanto sientes que la posibilidad de hacer cosas diferentes es increíble. Por ejemplo, en mi caso, te voy a hablar específicamente de mi situación. Cuando yo empecé a tratarme de alguna manera para poder sobrellevar la situación de mi divorcio, porque así fue un golpe muy duro en mi vida, eso me llevó a darme cuenta de que quería explorar y estudiar una nueva área, que fue la psicología. Y estudiar psicología me llevó a esto, que es mi verdadera vocación. Nunca habría encontrado mi propósito sin pasar por esa experiencia que sí
pues sí fue muy complicada, fue muy difícil, pero al final del día, pues es lo que me tiene aquí. El quinto aspecto es el desarrollo espiritual. Y no necesariamente estamos hablando de religión, pero sí de conexión con algo más grande. Desarrollas sistemas de significado más profundos. Tu relación con lo que es tu propósito y tus valores, pues se intensifican. Por ejemplo, antes, pues sí, yo de alguna manera siempre he crecido, siempre he sido una mujer de fe, siempre lo digo, y sigo siéndolo, pero ahora tengo una conexión más profunda con lo que yo considero que es mi fuente, ¿no? Con lo que es con mi creador, con lo que es para mí mi Dios. Mi espiritualidad no viene de una doctrina, viene de haber tocado el fondo y encontrado algo que pues sí es sagrado para mí. Ahora, ¿por qué no todas las personas experimentan crecimiento? Y esto cuando estamos hablando después de un trauma. No todos experimentan crecimiento postraumático. Algunas de las situaciones que pueden ocasionar esta situación o algunos factores que podemos considerar es el tipo de procesamiento que tienen, ¿verdad? El pensamiento que podemos decir que mantienen de manera constante, ¿verdad? Cuando tú eres el tipo de persona que está pensando constructivamente en qué puedo aprender de esto, esto es muy bueno, pero hay personas que se quedan en esta situación de estar pensando constantemente, pero en el ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué si yo soy buena? ¿Por qué si esto no tendría que haberlo vivido yo? Es decir, el estar inconsciente de que estoy pensando negativamente de esta circunstancia me evita tener este crecimiento. El sistema de apoyo es maravilloso y es lo que nos ayuda a poder tener crecimiento. Cuando no contamos con una comunidad de apoyo que nos permita generar esta brecha, ¿verdad?, entre lo que nos sucedió y lo que realmente podemos interpretar de ello y aprender, pues ahí también es un factor por el cual a veces pues no se aprende. El factor número 3 es la narrativa personal, que ya lo hemos platicado antes, es ver la experiencia como parte de tu crecimiento, como parte de tu fortalecimiento, contrario a las personas que se quedan en la victimización, ¿sí? Que se quedan con esta visión corta de lo que les pasó en lo de pobre de mí, ¿por qué me pasó esto? Es extraer el significado del sufrimiento. El factor número 4 son, algunas ocasiones, son los recursos internos. Estos son las habilidades de regulación emocional, porque no todos tenemos el mismo nivel de habilidades para poder regular nuestras emociones y la capacidad para tolerar la incertidumbre, ¿verdad? Y esta flexibilidad para poder tener y manejar cognitivamente lo que nos está sucediendo. Ahora, vamos a hablar un poquito de la neurología detrás del crecimiento postraumático. ¿Qué pasa en tu cerebro durante el crecimiento postraumático? Bueno, en primer lugar, hay una neuroplasticidad extrema. El trauma lo que hace es que rompe algunos de los patrones neuronales viejos y el cerebro se ve obligado a crear nuevas conexiones. Es como si se tuviera que hacer una renovación completa del cableado mental. Y si lo ponemos en el ejemplo que ya te he hablado en otro episodio, de que hablando que estas conexiones son como carreteras, es como que se cierran carreteras y se tienen que abrir otros accesos, se tienen que abrir nuevos caminos. Esta integración de alguna manera empieza a generar que el procesamiento del trauma empiece a hacer que nuestros hemisferios izquierdo y derecho empiecen a trabajar juntos, que tengan más comunicación, y con ello pues se mejora la creatividad, la intuición y en muchas ocasiones la toma de decisiones. Además, el crecimiento de la corteza prefrontal, que es el área responsable de la sabiduría, de la perspectiva y de la regulación emocional, se fortalece
porque esto es a través de darle el sentido a esto que nos pasó, a esta situación que estamos viviendo o a este sufrimiento, empezamos a generar este fortalecimiento en esta área prefrontal. Y sin mencionar que pues también hay cambios en el sistema de recompensa. Siempre vamos a encontrar que algunas cosas simples se vuelven pues más gratificantes, se vuelven algo que nos hace sentir mejor, a diferencia de lo que era antes. Y algunas veces los umbrales de apreciación pues se vuelven como más sensibles. Tenemos como una capacidad aumentada para poder experimentar y reconocer, sentir gozo y gratitud. Hay una doctora, ella, su nombre creo que es la doctora Bárbara Fredrickson de Universidad de Carolina del Norte, creo. Ella descubrió que las personas que experimentan crecimiento postraumático no solo desarrollan nuevas fortalezas, también mantienen un acceso más fácil a emociones positivas y profundas. Así es que sí, mi querida amiga, es algo complicado pensar que cómo vamos a tener cosas buenas si estoy pasando por una situación traumática. Pues sí, pero definitivamente puedes salir fortalecida y salir crecida de esta situación. Ahora te voy a hablar de las 5 etapas que están o que podemos identificar, estas 5 etapas del crecimiento postraumático. La primera etapa es el impacto, es el momento del quiebre, ¿verdad? El quiebre de la realidad o del mundo o de la situación como tú la veías antes, de lo que ya tenías asumido como una realidad. ¿Qué sucede? Pues que el evento traumático rompe pues tus asunciones básicas sobre cómo funciona el mundo. Por ejemplo, las cosas malas no me pasan a mí, el mundo es básicamente seguro, si hago las cosas bien, pues todo me va a salir bien, tengo todo bajo control en mi vida, ¿sí? Y algunos síntomas de esta etapa son pues primeramente la negación, el shock, la incredulidad, esta sensación de irrealidad, o sea, ¿cómo? Esto no puede estar pasando. ¿Cómo que esto me está pasando a mí? Pero si yo pensaba que todo estaba bajo control, yo pensaba que todo estaba bien en mi vida. Puede haber confusión total sobre el cómo proceder. Pero ¿por qué es necesaria? Porque, pues para empezar, para que ocurra el crecimiento real, las estructuras viejas tienen que romperse. Es como cuando quieres renovar tu casa. Primero tienes que a lo mejor hacer algún tipo de demolición para poder construir o reconstruir. ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues puede variar, ¿verdad? Puede ser algunos días o dependiendo obviamente de la magnitud de la situación traumática, puede ser de días, semanas y pues dependiendo puede llegar a durar incluso, pues, ¿por qué no a lo mejor meses, verdad? Hablemos de la etapa 2, la ruptura. Estamos hablando que ahí está el momento del caos emocional y cognitivo. ¿Qué sucede? Pues sucede que tu sistema nervioso está en un modo de supervivencia completo. Hay emociones intensas que van y vienen sin control. Pensamientos obsesivos sobre lo que pasó y de alguna manera te sientes incapaz de funcionar normalmente. Tienes esta sensación de sentirte como que estás medio loca o que incluso estás como que rota, como que te quebró. Algunos de los síntomas comunes en esta etapa son ansiedad, que puede ser muy severa o puede llegar a ser severa. Incluso puedes empezar a tener ataques de pánico. Puede haber depresión profunda, pensamientos intrusivos, problemas de sueño y apetito. Y pues también sí, sensación de estar viviendo pues literalmente una pesadilla. Pero vamos a ver, ¿por qué es necesaria? Bueno, pues porque tu sistema nervioso está procesando información que no encaja con el marco de referencia que tú tenías, con la manera en la que tú veías la vida y lo que tú pensabas.
Entonces, esto es como formatear el disco duro de tu computadora. El caos es parte del proceso de reorganización. Siempre me gusta recordarles eso. Es como cuando tú quieres organizar un armario. ¿Qué haces cuando quieres organizar un armario? Antes de organizarlo, pues tienes que sacar todo y tienes que clasificar y al final, pues saber qué se queda y qué se va y vuelves a encontrar orden después. Pero necesitas un poco de caos antes de la reorganización. Y lo que necesitas saber es que esta etapa se siente como si fuera a durar para siempre, pero no dura. Me gusta decir, todo pasa, es temporal y pues sí, también es necesaria. Esto te puedo decir que puede durar pues en algunas ocasiones pues algunas semanas y volvemos a la parte, dependiendo de la magnitud del trauma, pues también pueden ser algunos meses. La tercera etapa es la etapa de búsqueda, ¿sí? Son intentos como de darle sentido al por qué, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Tu mente empieza a buscar activamente maneras de entender lo que pasó y empieza, ya sabes, la pregunta es que ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó? ¿Qué significa esto sobre mí? ¿Cómo puedo yo hacer o qué puedo hacer yo a partir de esta situación que me está pasando? ¿Cómo lo puedo procesar? O sea, ¿qué me queda hacer? ¿En qué puedo confiar ahora? Y existen dos tipos de búsqueda, ¿sí? Que vamos a hablar de que es la búsqueda destructiva, que podemos hablar de rumiación tóxica. Y cuando digo rumiación me refiero a esta parte de que estamos siempre pensando con pensamientos intrusivos muy constantes y repetitivos en bucle del porque yo, qué hice mal, mi vida está arruinada, nunca voy a ser la misma, ¿sí? Hay quienes pueden quedarse en esta parte. Pero si realmente queremos sacar provecho a esta etapa y movernos hacia la fase de crecimiento, pues tenemos que buscar hacer una búsqueda constructiva, una rumiación reflexiva, que quiere decir que empecemos a tener un diálogo interno y unos pensamientos que nos ayuden a encontrar más en lugar del para qué que el por qué, ¿sí? Esto es, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia? ¿Qué fortalezas he desarrollado? ¿Cómo puedo ayudar a otros con esto? Esto es que cuando tú cambias el por qué a mí por el para qué a mí, ahí es donde estás dando el salto, el crecimiento de un punto al otro. Y esto puede durar, pues en algunas ocasiones pueden ser algunos meses, pero sí, hay personas que les toma pues años. Siempre repito, depende mucho de la conciencia con la que tú estés trabajando tu trauma. La integración, esa es la cuarta etapa y esto se refiere a la construcción de una nueva identidad, de tu nueva identidad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que empiezas a construir de manera consciente una nueva versión de ti que incorpora tanto pues tu parte vulnerable como tu fortaleza. Y desarrollas una identidad pues a lo mejor puede ser un poquito más compleja, pero más madura. Integras la experiencia como parte de tu historia, ¿sí? Ya la puedes ver, la puedes tener como parte de tu historia, pero no como tu historia completa. No le pones todo el peso emocional a esa parte de tu vida y empiezas a ver beneficios reales de haber pasado por la experiencia. Señales de integración que podemos decir que tú puedes notar cuando hiciste una integración del trauma exitosa, o más bien de todo este proceso del crecimiento postraumático exitoso, pues puedes hablar de la experiencia, pero sin que te sientas consumida por ella. Ya no tienes el nudo en la garganta, no sientes que se te mueve la tripa. Te sientes bien con el hecho de hablar de eso, sientes una genuina compasión por las personas que están involucradas, incluso por la persona que tú eras antes, y reconoces las fortalezas específicas
que desarrollaste gracias a esta experiencia. Tu sistema de valores de alguna manera se clarifica y se hace más profundo. Si te pongo esto con un ejemplo, hablando de mí, pues yo no soy la mujer que de alguna manera pasó por una situación complicada de un divorcio y que pues sí, pasó momentos difíciles. Ahora soy la mujer que sobrevivió a esa situación y aprendió a confiar en sí misma y a creer en ella, ¿sí? Ahora, ¿cuánto puede durar esto? Pues en algunas ocasiones sí puede llevarse tiempo, sí pueden ser algunos años y volvemos a lo mismo, siempre hay variabilidad. La quinta etapa es la transformación y esto es cuando emerge el poder auténtico. ¿Qué es lo que sucede? Pues que emerges como una versión más poderosa de ti misma. Tu trauma se convierte en tu fuente. ¿Tu fuente de qué? Tu fuente de poder, tu fuente de sabiduría. Empiezas a desarrollar estas capacidades y a utilizarlas de una manera más consciente, sabiendo que pues antes no las tenías y ahora estás consciente de que las tienes, ahora sí que las traes en tu morral. Tu propósito se clarifica profundamente y te conviertes en fuente de sanación. No solamente sanas tú, sino que te sientes con esta necesidad de compartir y de ser fuente de sanación para otros. Algunas de estas características que te puedes dar cuenta de que hubo una transformación completa, pues son principalmente que sientes una compasión profunda, pero sin tener ningún tipo de codependencia. Es decir, puedes sentir el dolor de otros, pero sin cargarlo tú, sin hacerte parte de él. Tu empatía es muy poderosa, pero no se agota. Otra característica es que sabes y empiezas a poner ya límites claros. Sin frialdad, sabes perfectamente qué vas y qué no vas a tolerar y puedes comunicarlo, pues sí, con mucho amor, con mucho respeto. 3. La tercera es que hay vulnerabilidad empoderada. Tu capacidad de ser vulnerable te convierte, o más bien, se convierte en fortaleza, te hace fuerte, crea conexiones muy profundas. Y la sabiduría ganada con el esfuerzo que has tenido que poner es maravillosa. Tienes un conocimiento que no se puede aprender en los libros. ¿Por qué? Porque solamente te lo puede dar la experiencia, te lo puede dar la vida, te lo pueden dar las situaciones que de alguna o de otra manera te han puesto a prueba. Y el propósito nacido del dolor, tu misión de vida, surge directamente de tu capacidad de transformar sufrimiento. Esta etapa es permanente, pero continúas evolucionando. Como siempre digo, aquí lo único constante es el cambio. Entonces, cuando tú llegas a esta quinta etapa, es maravilloso. Sin embargo, no es el final. Siempre tienes áreas para seguir creciendo, para poder seguir, pues, generando una mejor versión de ti. Ahora, los factores que aceleran el crecimiento son, primero, la narración consciente, ¿sí? Contar tu historia repetidamente, pero desde una perspectiva de crecimiento, no para quejarnos, no para ponernos como las víctimas, no, para convencernos a nosotras mismas de que lo que nos pasó nos está ayudando y nos es de beneficio. Segundo, el apoyo validador. Tener personas que reconocen tanto tu dolor como tu fortaleza, que son tu red de apoyo, que te sostienen, que te levantan, que te ayudan. Eso hace la diferencia. Número 3, el servicio a otros. Usar tu experiencia para ayudar a personas en situaciones similares. Te ayuda, mientras ayudas, te ayudas a ti misma. 4, la práctica espiritual. Cualquier práctica, la que sea, no tiene que ser una en particular, pero que te conecte con un significado más profundo, con algo más grande que tú, siempre va a ser un excelente impulsador del cambio y crecimiento. 5, el desafío graduado. Tomar riesgos calculados que de alguna manera demuestren que ya tienes una nueva fortaleza.
Y el sexto, expresión creativa. Arte, escritura, música, cualquiera que te permita tener un procesamiento emocional profundo. Ahora, te voy a mencionar algunas herramientas prácticas para que tú puedas hacer este proceso de una manera, pues vamos a decir, un poco más acelerada y que tú puedas empezar a moverte en línea o en dirección a este crecimiento. Entonces, entre estas herramientas te voy a hablar de una de ellas, que es la auditoría del crecimiento postraumático. Y esta nos ayuda porque nos permite que para cualquier experiencia difícil que hayamos vivido, podamos evaluar el crecimiento en 5 dominios en particular. Y esto es, por ejemplo, en la apreciación de la vida, en las relaciones más profundas, en la conciencia de la fortaleza personal, en las nuevas posibilidades y en el desarrollo espiritual. Entonces, esta es una herramienta que de verdad funciona, es muy buena, que te la menciono por aquí, pero hay otras y hay muchas más. Por ejemplo, también te puedo decir que hay una que se denomina la técnica de rumiación constructiva, que esta es de cuando tú de alguna manera tienes esta capacidad de hacerte consciente cuando estás sobrepensando o pensando obsesivamente sobre tu experiencia, pero desde una forma, o más bien lo estás haciendo desde el trauma, y tienes esta capacidad de redirigir la atención hacia el análisis de, no del por qué, como ya lo mencionaba antes, sino hacia el para qué. Esa es otra herramienta que funciona muchísimo. Y la herramienta que también te puedo hablar de ella, que es muy buena, es el mapa de las fortalezas desarrolladas. Y para esto, pues nos permite analizar y listar de una manera escrita o por escrito, pues esas fortalezas que de alguna u otra manera has desarrollado gracias a esta situación que te ha tocado vivir. Ahora, es muy importante que cuando tú tienes esta intención de realmente salir crecida de este tipo de situaciones y generar este crecimiento postraumático, obviamente mientras más herramientas, mientras más apoyo, mientras más ayuda tú puedas tener, pues mucho más rápido vas a salir, mucho más rápido vas a avanzar y mucho mejor librada, y obviamente más crecimiento vas a tener. Ahora, mi querida amiga hermosa, transformadora del dolor en poder, quiero que entiendas algo profundo. Tu capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría no solo es admirable, es sagrada, porque cada mujer que conscientemente convierte su dolor en poder está haciendo un trabajo de sanación, no solo para sí misma, sino para el inconsciente colectivo femenino. Sana una y sanamos todas. Es decir, estamos de alguna manera demostrando que es posible no solo sobrevivir, no quedarnos en esta parte de sobrevivir a la experiencia, sino incluso sería sobrepasar esta situación y prosperar. Tu crecimiento postraumático no minimiza tu dolor. No por el hecho de que tú estés buscando tomar un beneficio de esta situación, vamos a decir que lo que te pasó no es tan doloroso o no fue tan doloroso. Estamos hablando de que lo honra. ¿Por qué? Porque le está dando un propósito. Porque está diciendo que lo que te pasó no fue solamente por el hecho de lastimarte o para que pasara únicamente para generar una marca en tu vida, sino porque realmente tenía un propósito que venía dirigido a tu mayor bien. Ahora, no necesitas agradecer por las experiencias difíciles que viviste, ¿sí? Estoy consciente que hay ocasiones en que eso puede parecer casi imposible, pero puedes sentirte orgullosa de lo que lograste hacer con ellas, de lo que tú construiste a través de ellas. Cada día que vives desde tu poder transformado, en lugar de desde la herida sin sanar, estás creando ondas de sanación que tocan vidas
porque no solamente se queda en ti, sino que expandes ese crecimiento hacia los que amas, hacia los que están cerca de ti, hacia los que te rodean. La próxima semana vamos a entrar en un territorio súper práctico y transformador. Vamos a estar hablando de tu nueva identidad más allá de los roles. Y vamos a construir conscientemente quién quieres ser. Y pues sí, a partir de ahora, integrando toda la sabiduría que has ganado para crear una identidad más empoderada que refleje tu verdad más auténtica. Quiero que sepas que tu supervivencia es evidencia de tu fortaleza extraordinaria. Tu crecimiento es evidencia de tu sabiduría innata. Y tu contribución es evidencia de tu propósito, porque tu vida tiene propósito y tiene un propósito muy sagrado. Nos vemos la próxima semana, mi querida amiga hermosa, alquimista del dolor en oro. Y recuerda que eres más fuerte de lo que el mundo te ha hecho creer. Hasta la próxima.